El 5 de febrero de 1962, ocurre un terremoto en Pompeya. Temiendo una erupción del volcán Vesubio, gran parte de los habitantes de Pompeya dejan sus hogares, provocando el pánico en la ciudad. El terremoto dañó seriamente la ciudad. En el periodo subsiguiente, se emprendieron trabajos de restauración. 17 años después, cuando todavía continuaban las reparaciones del terremoto del 62, el Vesubio entra en erupción. El 24 de agosto de 1979, una avalancha piroclástica destruyó Pompeya. Debido a las gruesas capas de ceniza que cubrieron la ciudad, Pompeya fue olvidada por siglos. El descubrimiento tuvo lugar en el año 1592, cuando el arquitecto Fontana estaba excavando un nuevo curso para el río Sarno. Pompeya se ha convertido en un destino turístico popular de Italia. Actualmente es parte del Parque Nacional del Vesubio, declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1997. El 5 de febrero de 1597, en Japón, 26 cristianos fueron ejecutados mediante crucifixión. Los religiosos son recordados como los 26 mártires de Japón. La ejecución se llevó a cabo por orden de Toyotomi Hideyoshi, en el marco de la persecución del cristianismo promovida durante su gobierno, favoreciendo a los sintoístas y evitando la influencia de las potencias extranjeras en la política interior. La cruzada comenzó el 15 de agosto de 1549, cuando los sacerdotes jesuitas Francisco Javier, Cosme de Torres y Juan Fernández llegaron a Kagoshima desde España, con las esperanzas de llevar el catolicismo a Japón. Estos 26 mártires de Japón fueron beatificados el 14 de septiembre de 1627, por el Papa Urbano VIII, luego canonizados, el 8 de junio de 1862, por el Papa Pío IX. El 10 de junio de 1962, centenario de la canonización, se inauguró un monumento a los 26 mártires, en Nagasaki. El 5 de febrero de 1764, la Santa Sede condena el libro titulado sobre el estado de la Iglesia y el poder legítimo del Romano Pontífice. El libro fue una obra fundamental que desencadenó la censura eclesiástica y marcó el surgimiento del febronianismo en el ámbito católico. El febronianismo fue una doctrina y un poderoso movimiento cristiano, creado por el canónigo alemán Justinus Febronius, castellanizado simplemente como Febronio. Pretendía disminuir la autoridad y los derechos del Papa y aumentar los de los obispos, argumentando que la institución de la Iglesia que había hecho Jesucristo no era monárquica. En un documento del 21 de mayo, el Papa Clemente XIII ordenó su supresión a todos los obispos de Alemania. Febronio murió el 2 de septiembre de 1790, en el castillo de Montquintin, una propiedad que había adquirido. El 5 de febrero de 1885, el rey de Bélgica, Leopoldo II, considera como posesión personal al Estado Libre del Congo. Leopoldo fue el soberano, fundador y único propietario del Estado Libre del Congo desde 1885 hasta 1908. Haciendo caso omiso de lo pactado en la Conferencia de Berlín de 1884-1885, amasó una gran fortuna gracias a la explotación de los recursos naturales del Congo, recursos como caucho, diamantes, marfil y otras piedras preciosas, utilizando mano de obra forzada y esclava. Esto es conocido como el genocidio congoleño. Estas atrocidades a veces eran referidas colectivamente por los contemporáneos europeos, como los horrores del Congo. No se dispone de un censo inicial, que pueda proporcionar un número de pobladores antes de Leopoldo II. Algunos historiadores citan que el genocidio mermó la población a la mitad, unas 10 millones de personas. El 5 de febrero de 1915, en México, Francisco Villa asume plenos poderes militares y civiles. José Doroteo Arango Arámbula fue más conocido por su hipocorístico, Pancho Villa. Fue un militar mexicano que se destacó como uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana. Su actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen dictatorial de Victoriano Huerta. Durante la revolución fue conocido como el Centauro del Norte. Villa y sus seguidores, conocidos como villistas, expropiaron las tierras de los hacendados para distribuirlas a los campesinos y soldados. Se apoderó de trenes, y como varios generales revolucionarios, usó dinero fiduciario impreso para pagar por su causa. No se sabe a ciencia cierta cuántas esposas tuvo, sin embargo, se dice que se casó legalmente unas 75 veces. El 20 de julio de 1923, el general Pancho Villa recibió 16 disparos. En 1926, su cadáver fue decapitado, dado que William Hearst pagó $5,000 por su cabeza. El 5 de febrero de 1916, el movimiento dadaísta crea el primer cabaret internacional. El dadaísmo fue un movimiento cultural y artístico creado con el fin de contrariar las artes. Surgió en 1916 en el Cabaret Voltaire, en Zúrich. Fue propuesto por Hugo Ball,
escritor de los primeros textos dadaístas. Posteriormente, se unió el rumano Tristan Tzara, que llegaría a ser el emblema del dadaísmo. Una característica fundamental del dadaísmo es la oposición al concepto de razón instaurado por el positivismo. El dadaísmo se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones literarias, y especialmente artísticas, por burlarse del artista burgués y de su arte. Su actividad se extiende a gran variedad de manifestaciones artísticas, desde la poesía a la escultura, pasando por la pintura o la música. La poesía era ilógica y de difícil comprensión, dado que se basaba en una sucesión de palabras o sonidos muchas veces sin sentido. El 5 de febrero de 1949, Alberto Larraguibel y su caballo Guaso lograron batir el récord mundial de salto alto a caballo, logrando saltar 2 metros con 47 centímetros. El caballo Guaso nació en 1933, en Chile. Era un alazán pura sangre, de 1.68 metros de altura. En sus comienzos, el caballo realizó otras actividades, desde polo hasta doma clásica, pero no logrando destacar. A causa de un accidente, estuvo a punto de ser sacrificado. Fue el capitán Alberto Larraguibel Morales quien redirigió su actividad hacia los saltos ecuestres. Guaso falleció el 24 de agosto de 1961. Se ha intentado reiteradas veces romper el récord de Guaso, pero hasta hoy no se ha logrado. A fines de 2007, se instaló un monumento en su recuerdo, ubicado en Viña del Mar. El 5 de febrero de 1960, un sincrotrón, de 25 gigaelectronvoltios, se convierte en el mayor acelerador de partículas del mundo. Creado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, se encuentra en Meyrin, cerca de Ginebra. El sincrotrón es un tipo de acelerador de partículas. Se diferencia de otros aceleradores en que las partículas se mantienen en una órbita cerrada. Los primeros sincrotrones se derivaron del ciclotrón, que usa un campo magnético constante para curvar la trayectoria de las partículas, aceleradas mediante un campo eléctrico también constante, mientras que en el sincrotrón ambos campos varían. La velocidad máxima a la que las partículas se pueden acelerar está dada por el punto en que la radiación sincrotrón emitida por las partículas al girar es igual a la energía suministrada. Los sincrotrones pueden usarse como colisionadores de partículas. El 5 de febrero de 1980, el físico alemán Klaus von Klitzing descubre el efecto Hall. Se conoce como efecto Hall a la aparición de un campo eléctrico por separación de cargas en el interior de un conductor, por el que circula una corriente en presencia de un campo magnético, con componente perpendicular al movimiento de las cargas. Este campo eléctrico es perpendicular al movimiento de las cargas y a la componente perpendicular del campo magnético aplicado. Lleva el nombre de su primer modelador, el físico estadounidense Edwin Herbert Hall. El físico alemán Klaus von Klitzing y sus colaboradores descubrieron el hoy conocido como efecto Hall cuántico, lo que les valió la obtención del Premio Nobel de Física en 1985. En 1998 se otorgó un nuevo Premio Nobel de Física a los profesores Laughlin, Stromer y Sui, por el descubrimiento de un nuevo fluido cuántico con excitaciones de carga fraccionarias. Este nuevo efecto ha traído grandes problemas a los físicos teóricos, y actualmente constituye uno de los campos de investigación de mayor interés en toda la física del estado sólido. El 5 de febrero de 2002, por medio de decreto ley, el Senado italiano permite el regreso a Italia a los descendientes del último rey del país, Umberto II. Umberto fue conocido como el Rey de Mayo. Umberto II solo pudo reinar durante 33 días, hasta el 12 de junio, ya que tuvo que aceptar los resultados del plebiscito celebrado el 2 de junio de 1946, donde 2 millones de votos optaron por la República como forma de Estado. Humberto de Saboya partió hacia el exilio y fijó su residencia habitual en Casques, Portugal. Años después, se estableció en Ginebra, Suiza, desde donde solicitó una y otra vez al gobierno italiano que le permitiera regresar a Italia por razones humanitarias. Sin embargo, para que ello fuera posible, se necesitaba una reforma de la Constitución de la República. Humberto II murió en Suiza el 18 de marzo de 1983, sin ver cumplido su deseo de pisar suelo patrio. Humberto II era dueño del Santo Sudario de Turín. En su testamento, lo deja como donación al Papa. Tras 56 años en el exilio, su descendencia pudo entrar a Italia.